Simplemente voy a dar la palabra por orden de intervención, pero antes quería agradecer a Marcial Pons el habernos acogido en su prestigiosa y maravillosa librería, y también quería agradecer a la Fundación Ortea, que reúne siempre, como sabéis, las reuniones, acoge siempre las reuniones del seminario sobre ilustración, y en este caso pues ha dado un apoyo también haciendo divulgación de este acto. Así que, sin más, como tenemos un tiempo un poco ajustado, voy a dar la palabra, voy a presentar por orden de intervención María José Villaverde, catedrática de la Universidad Complutense, Gerardo López Sastre, catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha, Marta García Alonso, profesora titular de la UNED, y finalmente el responsable de estos ilustrados canallas, el autor del libro, Julio Sebán Pinilla, profesor titular de la Universidad de Alcalá de Henares, a quien agradecemos mucho el haber dado a luz este libro sobre los canallas ilustrados. Así que doy la palabra a las personas que van a, por el orden que lo he hecho, a las personas que van a presentar el libro. Entonces, María José, si te parece, bueno, pues lo primero que quería comentaros es cómo he vivido yo la lectura de este libro, al que calificaría de desasosegante e inquietante. Yo creo que hay libros que enseñan cosas y después hay libros que van más allá de ese enseñar cosas, y este libro es un libro raro, de los que van más allá. Y cuando digo que van más allá, ¿a qué me quiero referir? Pues quiero decir que es un libro que revuelve, que nos revuelve y que nos interpela vitalmente. Es decir, no solamente se limita a apelar a la razón, al sentimiento, sino a todo nuestro ser. Con eso quiero decir que nos saca de nuestra zona de confort, que nos remueve y que nos obliga de una manera u otra a cuestionarnos nuestras certezas. Y cuando ya llegamos a una determinada edad, es muy difícil que algún libro nos cuestione esas certezas que tenemos bien apuntaladas. Y este libro, a mi juicio, lo hace. Por eso lo considero un libro raro y un libro imprescindible de leer. Y desde luego no lo aconsejaría a todos aquellos, lo desaconsejo, a todos aquellos que estén cómodamente asentados en su área de descanso, pasivamente, y que no quieran verse removidos. Yo diría que es un libro que aparentemente es ligero y sin pretensiones, o con muy pocas pretensiones. Para empezar, porque tiene muy pocas citas, pero detrás, no os engañéis, que eso es solamente a primera vista, detrás hay un bagaje cultural enorme. Lo que pasa es que Julio Sebán es una persona muy modesta, que nunca pretende sentar cátedra, y que lo que dice, lo dice de una manera con muchísima humildad. Entonces, eso hace que el libro tenga esta apariencia. Después es un libro que está muy bien escrito y que se lee de un tirón. Y luego es un libro que yo calificaría de poco académico. Por un lado, porque se lee muy bien, porque tiene muy pocas citas, y también porque Julio es una persona a la que yo calificaría de poco ortodoxo y de poco convencional. Yo conozco a Julio desde hace 7, 8 años. Casi 7, sí. Yo creo que 7. Sí. 7 años, cuando llegó al seminario de ilustración. Y lo que me chocó y lo que me gustó muchísimo es que aportaba aire fresco. Yo se lo he dicho alguna vez. Aire fresco. Por esa mirada que tiene del mundo, que está un poco convencional. Y desde luego, desde la primera página de este libro se nota esa mirada tampoco convencional, ¿no? Y
no sé cómo podría decirlo. ¿Cómo podría decir que además de... vamos a ver, esto se materializa de la siguiente manera. Si cogéis el libro veréis que Julio se acerca a los otros, que llama a los otros, que para él son las mujeres, son los locos, son los irracionales, son los tontos, son los psicópatas. De hecho, sí. ¿Cómo lo llamo? Y de alguna manera, con este, nos obliga a nosotros a acercarnos a autores que a lo mejor nos producen un cierto rechazo, que no nos gustan, como que no están dentro de nuestros moldes. Y esto hace que su mirada, yo califico su mirada de una mirada ancha, y que nos lleve de la mano a mirar a estas otras cosas, esta otra parte de nuestro mundo que no veríamos y que está ahí y de la que vamos de su mano, y que nos obliga, en cierto sentido, a entenderlos a ellos, a esos otros, y a través de ellos a entendernos a nosotros mismos. Yo creo que, bueno, lo que hace Julio, para resumir un poco lo que yo entiendo que es el libro, claro que es una visión muy subjetiva, como ves, lo que hace es presentar a un puñado de ilustrados que la mayoría se sitúan al margen, en los márgenes de la ilustración, y que cuestionan o desenmascaran nuestro mundo moderno. Y lo desenmascaran porque entienden que este mundo en el que nos movemos es un mundo donde todos llevamos máscaras, y que estas máscaras nos sirven para ser aceptados, ser considerados, y para de este modo imponer de alguna forma nuestros intereses, nuestros objetivos de mejor manera. A mí me parece que los capítulos sobre Mandeville, sobre Sade, sobre el sobrino de Rameau y sobre Fougeray de Montbron, los primeros capítulos son magníficos. Por poner pegas al libro, yo creo que hubiera sido interesante tal vez una conclusión que nos permitiera engarzar a los filósofos, bueno, a los ilustrados escoceses, engarzar con los anteriores. Tal vez una conclusión o alguna manera de engarzar mejor esto. Eso por una parte. Otra posible, algo que echo de menos, digamos, pega. Yo hubiera incluido a Rousseau, ya sé. Rousseau, el Rousseau del primer discurso, solo el Rousseau del primer discurso, y casi el Rousseau de una página. El primer discurso es el discurso sobre las ciencias y las artes, y solamente diría que una página. Es que, bueno, los ilustrados franceses están muy orgullosos de la cultura que han alcanzado, hasta el punto de que ellos inventan la palabra civilización, y frente a este unánime parecer del siglo de las luces, por algo se llama así, pues lo que hace Rousseau en este discurso sobre las ciencias y las artes es una crítica muy dura de la cultura. Es una crítica de lo que él llama las ciencias, las artes y las ciencias, de las que dice, más o menos, la frase es más o menos textual, dice algo así como que son las guirnaldas de flores que ocultan las cadenas de hierro que tienen los hombres. Entonces, no sé, meter ahí un poquito a Rousseau por esa crítica que él hace de la cultura, ese cuestionamiento del mundo. Bueno, dice, nadie se atreve ya a parecer lo que somos y tal, una serie de cosas, ¿no? Y bueno, y otra cosa que me hubiera gustado
es que llegaras a Nietzsche, el maestro de la sospecha, Nietzsche. Lo que pasa es que evidentemente el libro se circunscribe al siglo XVIII. Luego Nietzsche está más allá del libro y más allá del siglo XVIII, obviamente, que no tendría por qué estar aquí Nietzsche. Pero, no sé, me hubiera gustado alguna pequeña mención, apunte, o que esto seguirá. El siguiente libro continuará como las películas, continuará con Nietzsche. Madre mía. Y bueno, pues nada, eso es todo. Espero no haberme alargado mucho. Bueno, reiterar alguna cosa que ya se ha dicho. Yo disfruté mucho con la lectura del libro. Yo creo que es un libro académico en cuanto al rigor y la seriedad de la investigación, pero al mismo tiempo es un libro cuyo público no tiene por qué ser necesariamente académico. Es un libro con una enorme voluntad de estilo, efectivamente no tiene o no abruma al lector con citas y bibliografía secundaria, y eso hace que se lea muy bien, ¿no? Insisto, yo lo he disfrutado muchísimo. Quizá con cierta voluntad de polémica con el autor y con todos ustedes, yo haría una observación. Claro, y le intentaría unificar en torno al título, Canallas Ilustrados. El sobrino de Ramón, pues es un pícaro, es un bufón que intenta vivir un poco de las gracias que hace, consiguiendo así un poco que los demás le inviten a cenar. Diríamos, es un gorrón, pero es un canalla, pobrecito. El cosmopolita, la persona un poco de ánimo inquieto, que en terminología actual, digamos, no es un turista, sino que es un viajero dispuesto a emprender un viaje que no acaba nunca. Hombre, a lo mejor no podemos hacer de él un soldado, un gran patriota dispuesto a morir por la patria, pero en fin, tampoco es un canalla. Los ilustrados escoceses, yo creo que tú lo representas muy bien un poco como ingenuos, casi tontos, paradójicamente por creer en la benevolencia, por creer en el papel de la empatía. Entonces a lo mejor son ingenuos, pero canallas, pobrecitos. Entonces al final quedan dos canallas, quedan dos personajes que para mí son los más fuertes del libro, ya verdaderos canallas, que son Mandeville y Sale. Pero claro, Mandeville para mí es un autor, bueno, es un verdadero canalla, básicamente porque, por lo menos para mí, seguramente también para ti, porque se opone a la educación de los pobres. Básicamente, en aquel momento hay un movimiento reformista, lo que se conoce con el nombre, que quizá hoy en día no nos sea muy simpático, de escuelas de caridad, y Mandeville los critica. Piensa que los pobres no necesitan educación, porque si se educan, bueno, pues van a protestar, van a reivindicar derechos, van a tener aspiraciones. Entonces, pues ahí, honestamente, nos es un personaje muy antipático. Y por otra parte, yo honestamente creo que es un poco tramposo, porque su tesis más famosa, la idea de que los vicios privados hacen la prosperidad pública, se basa en una concepción de lo que es el vicio como muy propia de un convento, seguramente técnicamente de la moral o puritana o tomado de los moralistas franceses de la moralidad jansenista. Si preocuparte de la comida, si preocuparte de tu alojamiento, si preocuparte de la ropa, todo eso es vicio, pues hombre, pues sí, pues los vicios hacen la prosperidad pública porque necesitan dar trabajo a mucha gente. Yo cuando hablo de estas cosas con mis alumnos, me presentaba Margarita diciendo que soy profesor en la Universidad de Castilla-La Mancha y dije, hombre, es que si la gente abandonara el vino, si de pronto todo el mundo se volviera abstemio, Castilla-La Mancha se hunde, así que por favor, bebés, o sea, no. Eso es la idea de que
el vicio contribuye a la prosperidad. Pero realmente lo que van a hacer los filósofos posteriores a Mandeville es decir, hombre, es que lo que usted llama vicio, lo que usted critica, el lujo, en el fondo es virtuoso. Mientras no haga daño a nadie, ¿qué problema hay un poco con disfrutar, diríamos, de la vida, con preocuparte de tener una buena casa, disfrutar de las ropas, de los carruajes, de la buena comida, etcétera, etcétera? Entonces esto me lleva a la pregunta que luego voy a intentar exacerbar con Sade y ya callarme, la idea de decir, bueno, Mandeville es un canalla, pero es un ilustrado, porque no cree en la educación y tiene una concepción de la moral que, insisto, un poco o es la propia o de un campamento militar o de un convento. Y si esa duda la tengo con Mandeville, pues ya directamente, como decía hace un momento, se me exacerba mucho con Sade. Sade toma ideas de la ilustración, básicamente el ateísmo, y sustituir un poco al ateísmo por la idea de naturaleza. La naturaleza es la divinidad de Sade, y entonces si nuestra naturaleza nos lleva al mal, nos lleva a disfrutar del dolor de los demás, pues ¿quiénes son los demás para criticarnos, ¿no? O sea, una concepción determinista de la naturaleza realmente rompe con la moral. Bueno, pero eso, así dicho muy tajantemente, yo creo que Pasolini lo vio muy bien en la película esta de las 120 jornadas de Sodoma, eso es el fascismo, no tiene nada que ver con la ilustración. Realmente hay una cosa en Sade que es que es incapaz de entender la solidaridad humana. Simone de Beauvoir se preguntaba si había que quemar a Sade. Quemarle no, Simone de Beauvoir no pertenecía a la Inquisición, pero chamuscarle un poquito sí. ¿Por qué? Pues justamente por eso, justamente porque concibe a los individuos como incapaces de experimentar solidaridad, compasión con los demás, que es justamente lo que tú, y yo diría que desde luego en lo que a mí me interesa, han defendido los ilustrados escoceses. Entonces, los que son canallas no son ilustrados y los que son ilustrados no son canallas. Y quizá eso es un poco en un libro que por lo demás, insisto, he disfrutado muchísimo. Es un libro, yo también lo advierto, no para una lectura rápida, es un libro un poco para degustarlo tranquilamente, tener tiempo, pero está maravillosamente escrito, te da mucho que pensar, pero yo un poco le pondría quizá esa pequeña o grande objeción. Yo no te pongo ninguna. Vale, bueno, puedes hacerlo. No te pongo ninguna, no. Yo me leí el libro y, bueno, ¿sabes? Escribí una reseña y voy a resumir brevemente, no la reseña, pues en un rollo contaros lo que ya está por escrito, pero sí os voy a contar dos cosas que creo, que a mí me parece que pueden ser un hilo conductor y que no voy a nombrar para eso ninguno de los protagonistas. Ya os lo leéis, veis qué dice de Sade, veis qué dice de Mandeville, pero además yo creo que la lectura que hace Julio de Sade me parece apasionante, yo estoy en desacuerdo. Yo creo que hace una lectura precisamente de Sade muy novedosa. No el Sade cruel, el Sade canalla, sino un Sade precisamente muy político. A mí me pareció fantástica. Pero bueno, a lo que voy. Yo creo que hay dos elementos en el libro de Julio, desde mi punto de vista, que son fundamentales. Uno para explicar por qué yo entiendo que son realmente ilustrados, y es en términos de antropología política, que nosotros llamamos antropología política. Quiere decir, en tiempos antes, preilustrados, sobre todo la teología, lo que entiende es que realmente el fundamento de la política tiene que ser moral. Tú tienes que establecer determinadas virtudes, sean virtudes teologales o sean virtudes aristotélicas, está exactamente igual, pero tienes que encontrar esas virtudes para establecer un vínculo moral. En el siglo XVII, de repente, con Bale, que no lo cita aquí de pasada, pero es Bale el que realmente está en este fondo, aparece una versión nueva. ¿Por qué no crear una sociedad sin esos vínculos? ¿De qué manera se puede hacer? Y entonces empiezan a hablar de sociedad de ateos, pero en el fondo son esos vínculos, ajenos a esas virtudes. Y estos autores, eso es lo que traen a colación. Otros modos de crear esos vínculos ético-políticos, ¿no? Evidentemente está el interés, está el egoísmo, está la vanidad, está la indiferencia, está la crueldad. Está exactamente igual, son maneras de decir, vamos más allá de
lo que la tradición impone para crear el vínculo social. Y a mí eso me parece muy interesante, porque es una vuelta de tuerca muy novedosa, que además con autores como los que trae Julio, realmente no los sueles ver, no los sueles leer. Creo que la mirada aquí es importante, pero creo que lo más, la parte más original del libro, y que yo sí que creo que tiene mucho que ver con la mirada de Julio, es la cuestión biográfico-identitaria. Me explico. Hay otra línea constante en el libro, que es cómo cambia la manera de ver la identidad en este tipo de ilustrados. Si la identidad previa era buscar la coherencia, ¿no? Ser coherente, tener un pasado, un presente y un futuro, pero sobre todo el presente, que esté ligado a un principio y a un fin, muy en términos teológicos que yo te decía, ¿no? Que es decir, claro, tienen un principio, la encarnación, tienen la caída y luego tienen la redención. Todo eso se elimina porque es una idea de historia lineal que trasladan a la biografía. Tu pasado, tu presente, tú tienes que unir, y para unirlos tienes que ser perfectamente coherente. Y en esa coherencia, ¿qué significa esa coherencia? Generalmente alguien te da cuáles son los marcos de esa coherencia, entonces tú te adaptas. Es fundamentalmente eso lo que haces. ¿Qué es lo que hacen estos ilustrados en ese sentido? Yo creo que canalla más en un sentido simpático, ¿no? Como ajeno a esta tradición. Lo que hacen es justamente lo contrario, decir, la adaptación, fluidez. O sea, lo que se trata es de vivir. La identidad no tiene que ver con nada que tú tengas estipulado, sino tú vives y en el momento de vivir la vas creando. Es un presente continuo. Pero claro, ¿dónde está la mirada de Julio? Y eso es lo que yo creo que es más valioso del libro. Que en ese estar constantemente viviendo, en esa fluidez, en ese cambio de esa historia lineal por esa historia más grecolatina, es una historia, ¿no? Del todo fluye. La mirada de Julio lo que te dice es que esa identidad fluida no se puede construir sin los demás. No hay manera. Y esos demás que otros tratan como locos, como ajenos al mundo, son simplemente diferentes, son diferentes. Y no por el hecho de ser diferente tienes que tolerarlos. No es una tolerancia, no es déjate ahí que así, bueno, con el tiempo igual te cambio y así volvemos al cuadro general. No. Esa gente diferente, esa gente extraña, esos que llamamos locos o canallas o crueles, puede que nos estén diciendo algo de nosotros mismos. Es más, nos están diciendo algo de nosotros mismos, porque el propio contacto, la propia conversación, el didegó, la conversación que tienes es esa, con la pantomima, yo lo interpreto así, vamos, lo que Julio nos quiere decir, según lo que yo interpreto es eso. En esa conversación con los ajenos a estos mundos, es como vemos cosas extrañas de nosotros mismos, nos ponemos en duda, pero no con un sentido moral de aprender para ser mejores, no simplemente por el hecho de hacerlo. El hecho de hacerlo ya es en sí mismo un valor. Entonces a mí me parece que esta identidad, muy posmoderna por cierto, en el sentido más fluido del término, que es una lectura, pues que es una lectura que es lo que yo creo que es muy valiosa de este libro, que sin ser anacrónico, porque tiene estudios, el estudio efectivamente es muy serio en el sentido histórico de las ideas, aunque él no quiere hacer historia de las ideas, lo dice al principio del libro, sí creo que hay una lectura desde la actualidad para ver cómo recuperar estos autores y que nos digan algo actualmente. Y bueno, echarle un vistazo, a ver si coincidir con alguna de las cosas que estamos diciendo, porque los tres estamos diciendo cosas muy distintas, o sea que seguro que cuando vosotros cojáis el libro, y esa es la gracia de este libro, la gracia es que vosotros vais a ver cosas diferentes, pero en ese sentido le vais a dar la razón, quiero decir, es la identidad que se va creando con nuevas lecturas, nuevas escuchas, nuevas miradas. Bueno, pues no sé muy bien qué debo hacer, si contestarles o no contestarles, pero bueno, así antes de empezar a decir nada, por lo menos decir que tienen razón. No sabré muy bien decir, sí tiene razón, por ejemplo, que el último capítulo necesitaría algún tipo de engarce. El último capítulo es de unos canallas, tampoco canallas, que son buenísimos. Tan buenos como mi madre decía, aquello de, se lo pone en el libro, hijo de puro bueno eres idiota, ¿no? Pues así son. Entonces, llamarles canallas quizás no es, pero es cierto que son, bueno, aquellos que son muy distintos y que tontos, estúpidos, malos y hasta mujeres ahí al principio, así que bueno, es cierto que pero me dio la impresión de que no es necesario tampoco, y por lo que voy a decir ahora, tenerlos todos muy engarzados ni muy claros. Entonces, bueno, quedan ahí puestos y bueno, el lector se pega como se ha pegado él. También me pasa como a ella, ¿no? Que tengo mis dudas con la interpretación que hace de Mandeville y de Sade, pero no quería discutir de eso. Lo único que quería, y si me lo permitís directamente, solo quería dar
por lo que decís y gracias a todos los que estáis acá, ¿no? Y por gracias a Margarita también por haber organizado todo esto. Y no es una bobada, no son unas gracias, eso sí que lo quisiera que se viera, no son gracias, esas gracias corteses que se da al principio de todo, sino que creo que es la esencia, en buena medida, de lo que quería presentar en el libro, ¿no? Quiero decir, el hecho de que, de alguna manera, la amabilidad que te encuentras en los ojos de los demás, el reconocerte justamente, por ejemplo, el haberme visto yo de una forma que yo, mucho más guapo que cuando me miro en el espejo, ¿no? Y de repente digo, yo no puedo haber sido así. Y de repente en la mirada de los demás, en las palabras de los demás, te ves como no te imaginabas que eras y te comprendes que quizás también fueras así. De alguna manera, estos autores que vienen aquí diciendo cosas bastante... Bueno, lo de Mandeville creo que es expresivo. A los niños le ha faltado decir que además a esos niños no hay que darles educación porque hay que explotarles bien en el trabajo. Quiero decir, ¿qué haces con tipos de estos? Bueno, pues con estos tipos yo siempre he creído dos cosas. Uno, que somos también nosotros mismos diciendo esas cosas. ¿Qué le vamos a hacer? Somos así. Y que aunque digan esas cosas tan horrendas, por debajo de ello están diciéndonos algo que pudiera ser útil. Lo habéis comentado antes y por lo menos nos podemos ver de otra manera. O podemos ser empáticos con aquello, y es una cosa que a mí me llama la atención, ser empáticos con aquello que no entendemos. Incluso podemos admitir aquello que para nosotros es inconmensurable y no lo podemos entender. En el primer capítulo, que es el que trata de las mujeres, de alguna manera es de qué manera las mujeres están ahí y yo jamás sabré quiénes son. Es la idea de la Cló, yo no lo digo por Dios de mi vida, aunque también lo podría decir. Pero bueno, que es verte en una mirada que tú no entiendes, no sabes ni qué hace ahí, pero en cualquier caso te reconoces también en ella. Y esto es bueno, pero es bueno no por el crecimiento personal, sino sobre todo, bueno, me da la impresión por una cuestión política. Me da la impresión de que lo que se llama democracia es precisamente eso, el aprender a convivir con aquellas voces que tú jamás podrás entender, pero que te da gusto aprender a vivir con ellas. Y en lo del dar gusto, que intento decirlo a través de todo el libro, yo espero que quede claro, me parece esencial, ¿no? Por eso me parecía esencial lo de las gracias, y no es una bobada, o sí es una bobada, y en esto va con el libro, quiero decir, es fundamental, pero es la bobada esencial de nuestra vida, es el hecho de que, de alguna manera, caramba, nos reconocemos en los demás precisamente en los lugares donde ni siquiera imaginábamos que nos íbamos a reconocer. Y aún tenemos que admitir que eso que tú no eres y que crees que no eres, quizás sí que lo puedas ser. Repito, no solamente por cuestión personal, si mi preocupación es siempre ¿qué le vamos a hacer? Es una cuestión de leer el pasado para ver qué herramientas tenemos perdonar, para decir nuestro presente. Y como yo creo que me estoy disparatando y quizás lo del primer discurso, sí, la verdad es que de Rousseau es algo para hacer algo. Con Nietzsche no me voy a atrever jamás, eso sí que es verdad, porque es un hombre al que me es muy difícil leer. Pero en cambio Rousseau es un hombre con el que me gusta mucho pegarme, y el primer discurso, por lo menos antes de ayer en clase, nos lo estuvimos pasando muy bien con él, así que, bueno, yo no voy a decir nada más, no sé si merece la pena que les vaya contestando, pero yo creo que sus palabras son, yo nunca me imaginé que el libro fuera así, y la verdad que es una maravilla verlo así, o sea que no digo nada, simplemente repito las gracias de verdad y ya nada más. Ya está. Tenemos unos 20 minutos, ¿no? La idea era una mesa redonda, que es esta mesa, pero también abierta al público, ¿no? Pero no sé si a alguien le apetece participar y vamos un poco. A mí me parece que la figura de Sade, de todos los que exponen, es la más valiosa, porque es la más desconocida, con las ideas de que era un pervertido, masota, todas sus ideas políticas, porque estaba en la cárcel, por todo eso, han desaparecido de la vida de la gente normal, ¿no? Los que van al seminario de la Ilustración. Nosotros, pues por ejemplo, los médicos no sabemos nada de eso. ¿Qué es lo que piensas? ¿Piensa que es la persona de más peso que ha analizado en este libro o no? No podría contestar con honestidad, porque es con quien yo me inicié en la filosofía. Entonces es una persona que me ha acompañado pues desde antes de graduarme, de licenciarme. Entonces le tengo un cierto cariño. Me da la impresión además de que ya no es cuestión de políticas, de cuestión del Sade político, sino que me da la impresión de que
esencialmente por debajo de Sade hay una cosa fundamental, y es, me vais a decir, no es habitual este tipo de lectura, pero es que los libertinos sadeanos, incluso cuando están torturando a su víctima, necesitan reconocerse en los ojos del otro, de la víctima. De hecho, continuamente le están diciendo a la víctima, y están intentando convencerla. Me diréis, hombre, mientras le cortas los brazos es complicado, pero quizás hay que hacer mucho esfuerzo para ver eso que comento. Pero es cierto que continuamente no hay libertino si no hay víctima que le está reconociendo. Y el libertino no es tanto reconocer dándole la razón, sí, me tienes que torturar, sino simplemente ofrecer una especie, ya no de espejo, sino de discurso. La víctima siempre está hablando, siempre está... Y además, y ya, eso ya no digo más, es que la excitación sexual se enerva precisamente cuando los discursos de la víctima son dados en contestación a lo que le dice. Cuando se niega, cuando le pregunta... bueno, ese tipo de cosas. Entonces, de alguna manera, Sade me parece un tipo muy curioso en el sentido de que, siendo lo más egoísta del mundo y la voz que jamás va a mirar al otro, si no hay otro, es imposible imaginar al libertino, ¿no? Y a mí eso es lo que me llama la atención. Incluso en los más malos que tenemos delante, si tú paras a mirarles, seguramente están contigo. Están con esos mecanismos, ya no de solidaridad, sino incluso, yo me atrevería a decir, de fraternidad. ¿Cómo buscas fraternidad en un libertino? Bueno, hay que darle muchas vueltas, pero bueno, se puede hacer. Y es un ejercicio que está, bueno, a veces es entretenido. Bueno. No he leído libros. Bueno. Porque yo no sabía que se pudiera ya comprar, pero cuando recibí la invitación y vi el título, yo pensé en algo que quizás es una interpretación fuera de lugar, pero como ha habido interpretaciones muy diversas, pues añado una más modesta. Hay una frase de Nietzsche que siempre me interesó. Si tú eres una canella, él utiliza la palabra en francés, perdón, si yo soy una canella, tú también deberías serlo. Con esa lógica se ha hecho la revolución. Esa es la tesis nietzscheana, que como sabéis no era muy simpatizante con la revolución. Entonces, ahí yo entiendo, pero quizás también me equivoco, que está utilizando Caney como lo que queda en los procesos de fundición de metales, que para sacar un metal bueno, luego te queda la canalla, que es ese sobrante, ¿no? Y entonces me gustaba esa palabra que habías empleado, porque hay un problema, que es querer hacer algo bueno sin dejar canalla o dejando canalla. Es decir, que cuando tú hablas de eso que estás hablando, yo creo que le pones un pico de crítica a la ilustración, porque si la ilustración es tan buena, no podía dejar canalla. El bien no deja canalla. Entonces, algo pasa cuando es posible que eso quede como resto. Y ahí la palabra canalla tiene un sentido más amplio, no es sentido ni de muy malvado, sino que es precisamente como resto de un bien que no se ha hecho lo suficientemente bien. Caramba. Es una pena que yo no hubiera pensado en esa noción de canalla, pero de todas maneras la ilustración y nosotros mismos somos más multiformes, ¿cómo se dice? Sí, más multiformes, más poliédricos. Entonces, claro, es imposible imaginar, si hay buenos, es imposible imaginar que no haya malos que les estén diciendo a los buenos, por lo menos cosas que les faltan. Perdón, un segundo, Sí. pero no me refiero a buenos y malos, sino a que al intentar producir el bien, Bueno. generes restos malos. Y sin embargo, esos restos malos, como muy bien habéis dicho aquí, para ser humano hay que dialogar. Entonces Nietzsche dice, si yo soy una canella, tú también deberías serlo, porque yo tengo que hablar con gente con la que puedo hablar. Con el metal puro no puedo hablar, si yo soy canella.
Sí, no pensé en eso, la verdad. Y, bueno, ¿querías comentar algo? Julio, no, ha sido un ilustrador la disidencia interpretativa de los testigos del libro. Yo me parece que la clave es definir canalla, porque es el título y porque la pregunta principal que yo te haría es que verdaderamente son ilustrados o no los canallas ilustrados. Y en mi opinión, comparando por ejemplo la picaresca con el humanismo, es decir, la escoria sería de ese movimiento, en realidad son humanistas, en realidad los autores son todos humanistas, son gente culta, a pesar de que tratan del lenguaje popular y de las condiciones imprevisibles, marginales, pero expresan el ideario. Entonces yo creo que los canallas que habéis descrito, yo tampoco he leído el libro, pero me imagino el contenido, son en realidad, expongo ya, me adelanto a la respuesta que podría dar, son en realidad ilustrados porque asumen algunos de los postulados, el ateísmo, la naturalidad, la búsqueda de la felicidad, la sinceridad, persiguen muchos metas típicamente ilustradas, pero por otro camino. Entonces la palabra canalla ahí sería algo así como los que a su pesar expresan la quinta esencia de la ilustración. ¿Estarías de acuerdo con esa interpretación? Bueno, no sé, ¿qué os parece a vosotras? Yo diría que quizás lo último sí, no sé si quinta esencia, son ilustrados. Mucho, ¿eh? Son heterodoxos ilustrados. Yo, claro, no, quiero decir, no puedes decir que no sea ilustrado Diderot cuando él se reflexiona o se presenta, se pregunta a sí mismo, quizás yo no sea así, quizás yo sea como un loco, quizás yo ni siquiera me conozco. Y además lo bonito del diálogo es que él, diciendo oh loco archiloco a ese otro, al mismo tiempo dice, pero no sabría decir que él no es yo y que yo no soy él. Y de alguna forma lo único que somos son en ese diálogo que además nunca se entiende y que al final termina muy bonito porque dice, cada uno se fue por su camino y es como si no hubieran hablado, es como si nada hubiera pasado. Entonces decir que Diderot no es un ilustrado, yo diría sí es un ilustrado, pero en ese mismo texto se está viendo así como un ilustrado que por lo menos debería plantearse a sí mismo, los ilustrados también somos distintos, o si no sé si decir somos distintos o podemos reconocer partes que no caben en nuestro ideario ilustrado. Yo creo que quizás esto último sería mejor, ¿no? Entonces, si a mí me apetece leerles, o si me parece conveniente ver, es simplemente para ver qué partes no cabrían en mi mundo, en mis democracias occidentales, que también las querrían decir. O que me podrían ayudarlas a decir de otra manera, ¿no? Yo quinta esencia no podría, pero sí son ilustrados. Yo creo que él, a pesar de lo que ha dicho Gerardo, yo apostaría porque Sade también es un ilustrado, es que tiene las... no hay mucha... hay que reconocer las cosas, a veces copia y copietea y parafrasea a Dolbach o... ¿Y Spinoza? Sí, de una forma, pero vamos, con muchísima caradura. Está muy cercano a Spinoza en muchos aspectos. Hay varios lugares donde se ven los párrafos. Materialismo, ateísmo. Pero la pregunta sería si basta ser materialista y ateo para ser ilustrado. Claro. Pues son dos aspectos que son importantes. No es que sean los únicos aspectos. Yo creo que sí que están todos dentro de la ilustración, que Julio habla de que algunos están en los márgenes, no todos, los ilustrados escoceses pues no están en los márgenes, yo no diría por lo menos que están en los márgenes, pero desde luego... yo creo, antes la pregunta que has hecho sobre Sade, a mí me parece que tal vez uno de los capítulos más interesantes del libro sea ese, por lo menos para mí, porque es el que nos presenta una mirada más distinta, porque a Sade, yo nunca me había acercado a Sade porque me produce un cierto rechazo. Entonces, la mirada de Julio es una mirada que nos invita a ver a Sade de otra manera, ¿no? Y entonces en ese sentido sí que me ha parecido muy interesante. Los otros tal vez sean, por lo menos para mí, más asequibles, sí, llaman menos la atención, claro. Llaman menos la atención, más aceptables, más incluso Mandeville, que yo creo que sí que está dentro de la ilustración, con todo,
porque no todos los ilustrados asumen los grandes preceptos ilustrados. Si algo ha quedado claro de nuestros seminarios de la ilustración, es que la ilustración, habría que hablar de las ilustraciones y de que es un abanico donde caben muchos registros, ¿no? Entonces, pero yo creo que sí, que Sade es particularmente interesante porque es el que nos produce, para empezar, más rechazo y el que tal vez menos conozcamos, ¿no? Y sobre todo, lo que tú decías, una lectura, yo creo que muy novedosa, ¿no? A mí me parece que hay una cosa del libro de Julio que se llama a la gente que se dedica a la filosofía, ¿no? A todos los que no se dedican a la filosofía yo creo que les queda un poco más lejos, pero los que estamos dedicados a la filosofía, lo que llama la atención es que desde el 19, ya se voy a decir otra vez lo de Kant, pero es que se habla de filosofía solo en términos de sistema. O tienes un tratado, o tienes una suma, o tienes un sistema, o eso no es filosofía. Bueno, pues hay un montón de gente que llevamos años diciendo que esto es una barbaridad, pero vamos, con todas las reglas. Y una de las cosas interesantes de este libro es que te muestra maneras de hacer filosofía que no son sistemáticas, que no son tratados y que son muy difíciles de leer. Porque efectivamente, cuando no tienes un tratado, una suma que te lo resuma todo, dicho ya de paso, ¿no? Con sus principios, sus teoremas o tal, es mucho más complicado ver dónde está el problema, dónde está la solución, a quién realmente remiten. Es más difícil leerlo, o sea, es mucho más difícil, pero al fin y al cabo también es infinitamente más interesante, ¿no? Que te den las respuestas hechas. Y este tipo de autores están un poco en esos márgenes, porque son los márgenes de la tradición filosófica, entendida desde el 19, insisto, porque, en fin, hay autores, en fin, a porrillo, para decir que no son sistemáticos, y que nos gustan mucho algunos leer, precisamente por eso, ¿no? Eso para que os animéis a leer filosofía no sistemática. De todas formas, lo cierto es que usan los conceptos, metáforas y eso que usamos nosotros para construir nuestro mundo. Otra cosa es que los usen de otra manera diferente o hagan uso también de otros conceptos que no solemos usar, pero lo que quiero decir es que hablan nuestro idioma. Posiblemente en un dialecto un poco distinto, pero podemos entender el dialecto, y lo bueno de entender dialectos es que a veces coges palabras que puedes usar en tu idioma y que no las habías usado nunca antes. Bueno, es quizás un poco... es mi idea al leerlos, este tipo de autores. Me ha parecido muy importante la propuesta de tuya, Marta, porque me retrotrae a la definición del trabajo etnográfico, que consiste en ver seres diferentes que nos devuelven una mirada sobre la esencia del que lo observa. Entonces, estos márgenes, en realidad, terminan diciéndonos aquellas cosas sin las cuales no podíamos dejar de ser lo que pretendemos ser. Y la pregunta principal sería, ¿ellos se consideran ilustrados? Esa es la clave, no nosotros, ellos. ¿Se consideran ilustrados? Sí, o se consideran filósofos, a pesar de que son en breves sentencias o con una pose casi que no pretende serlo, pero ¿se consideran en el fondo sabios, de dar con la clave de la vida? ¿Pero por qué te parece importante eso? Por el cotejo entre canalla e ilustrado, que me parece que ha de ser resuelto. Bien, pues, yo te diría ahí, hay una frase del Cosmopolita de Montbon que lo dice claro, dice: he viajado mucho, he visto muchas cosas y no soy menos tonto. Y entonces la idea de todos estos es que realmente sabios en el sentido de dar con la esencia de la vida, no, pero desde luego son hombres que razonan, que piensan, argumentan y bueno, nos dejan herramientas. Filósofos, yo diría que ninguno se concibe como filósofo, ni siquiera estaba pensando en Diderot, ni siquiera Hume, que sale al final el hombre ahí un poco... Yo diría que ni siquiera él se considera, y es que lo digo porque estoy ahora trabajando sobre eso, se considera un conversador, o que va a proveer de materiales para que la conversación entre... Ya sé que me vas a decir que no y tengo que demostrar, estoy a 1000 días del artículo, así que ya veremos lo que sale la cosa. No, pero que yo... Bueno, y también, ¿qué más da? ¿No? Claro. Pero además hay una cosa, ellos no se consideran filósofos porque además de filósofos son botánicos, son químicos, la compartimentación del saber no empieza hasta el siglo XVIII, hasta el siglo XIX, perdón. No, así que filosofía se llama, en el XVIII es ciencia, filosofía en el XVIII significa ciencia, conocimiento profundo. Sí, pero de todo, son eruditos, son gente que se dedica a todo y cualquiera de ellos
se dedica, yo qué sé, o a la química o a la filosofía, a las ciencias sociales. El conocimiento es muy variado lo que cada uno de ellos toca. A ver, yo creo ahí la clave en Hume, y no solo en Hume, es que por una parte están, digamos, los artistas y por otra parte están los anatomistas. Es decir, tú puedes hacer una pintura maravillosa del cuerpo humano, o tú puedes hacer una anatomía, una disección de ese cuerpo. Entonces, el filósofo es aquel que es el anatomista, es el que hace un análisis, puede ser de la sociedad, puede ser de la naturaleza humana, pensando siempre que lo que hace el anatomista le va a ser útil al artista. Entonces, Hume se ve como un anatomista, y para Hume ser un anatomista es ser un filósofo. Y yo creo que Diderot también. Y Hume, se equivoque o no, ve así a Mandeville. Ve a Mandeville como uno de estos que está intentando analizar la sociedad, es decir, ir más allá de las apariencias. Los artistas o los literatos nos cuentan cosas. El filósofo, el anatomista, es el que es capaz de descubrir el músculo que hay detrás de la imagen. Y entonces ahí sí que es verdad, por lo menos para el siglo XVIII, que los anatomistas tienen voluntades y deben tener, por razones un poco de su propia disciplina, voluntad de sistematicidad. Un tratado de anatomía que no fuera sistemático, honestamente no podía serle útil al pintor. Los pintores tienen que ser sistemáticos, eso ya sí es una locura, ¿no? Los pintores no tienen que ser sistemáticos. Entonces yo creo que hay un poco esa distinción, no es un amor al sistema por el sistema, es un poco lo que tú entiendas que es la función del saber o la función de la filosofía, porque tú crees que puede contribuir, en este caso un poco, básicamente al estudio de la sociedad o a la armonía social, si la armonía social es algo bueno. Estamos ya, porque además si queremos dejar unos minutitos, pues en fin, queremos esto comprar podría lo que queremos. continuar, pero Bueno, pues muchísimas gracias al autor en primer lugar, pero por supuesto también a las personas que lo han presentado y a todos los que han venido. Muchas gracias. Hola.